Bueno, estábamos aquí en Panorama antes con Valeria Brusco y después continuamos con Gustavo Baeza. Ambos son politólogos y estábamos hablando precisamente de estos 6 meses que se cumplen de la gestión de Milei al frente del Gobierno Nacional. Quedó del bloque anterior una pregunta. Vos mencionabas los pactos políticos, hiciste esta referencia. Sí. Mi inquietud siempre ha sido saber si en la política lo que existe es la persuasión, la capacidad de convicción hacia los otros sectores que representan a distintos espacios políticos que tienen ganado, digamos, esa representación parlamentaria, por ejemplo, o lo que existe es negociación con todas las implicancias que el término de negociación trae aparejadas desde la economía, desde el comercio, es decir, está bien, te acompaño a cambio de, o no te acompaño porque no tengo ningún tipo de beneficio. Claro. Bueno, está buena la pregunta, muy buena. Yo lo encararía por este lado, ¿no? Yo creo que este gobierno siempre se habló en la Argentina, primero que Argentina, como otros países de Latinoamérica que han seguido la transición constitucional estadounidense, tiene un gobierno fuertemente presidencialista, ¿sí? Me parece que el gobierno lo que ha hecho con la política monetaria, fiscal, económica llevada adelante es llevar al extremo ese punto de fricción, ese límite de la negociación, ¿no? Cuando se habla vulgarmente de látigo y billetera, ¿no? Es decir, yo te ajusto, te condiciono lo más que se pueda, ¿sí? Que en una estructura tan centralizada como lo que es la República Argentina, el federalismo argentino, eso genera un condicionamiento de base como para decir, bueno, y ahora sentémonos a negociar, ¿sí? Pero se sienta a negociar desde un lugar de enorme restricción, ¿sí? Pasó con Chubut en su momento, acordate del escándalo con Nacho Torres, ¿no? Y ese cruce verbal y de vuelta a aprovechar esa circunstancia para fortalecer el espíritu propio de los propios, ¿no? Esto de Nachito, de verduguear al gobernador de la provincia de Chubut, y también ha pasado con otros gobernadores, ha pasado con Puyaro. Frente a ese escenario, lo único que emerge en la oposición es, como alternativo, es el antagonismo de Axel Kicillof, ¿no? O sea, Axel Kicillof dijo, bueno, frente a esta cuestión, la opción antagónica soy yo, ¿sí? Ese lugar no va a quedar vacío, lo va a ocupar Axel Kicillof. Y fíjate que hoy, por ejemplo, una noticia de hoy fue que el ministro, creo que es el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, se apersonó con un conjunto de intendentes, entre más de una decena de intendentes en el Ministerio de Economía, a solicitarle explicaciones al ministro de Economía de por qué no se habían ejecutado partidas por más de 2 billones de pesos para la provincia de Buenos Aires, que en realidad son recursos que van dirigidos a los municipios, subsidios del transporte, un esquema de distintas políticas económicas que, bueno, que están perjudicando fuertemente a Buenos Aires. En el Congreso, saliendo, ¿no?, un poco de esta relación entre gobiernos provinciales y gobierno nacional, en el Congreso pasan varias cosas, ¿sí? Primero, esto que hablábamos anteriormente, ¿sí? Acá hay un sector del radicalismo, el PRO, y este bloque de Pichetto que reúne un collage más diverso de actores políticos que en realidad todos están colaborando para que la gestión del gobierno tenga viabilidad en el futuro, ¿sí? Por varias razones. En principio, por necesidades de sostener las gestiones en los gobiernos provinciales, ¿no? Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, los famosos 10 gobernadores de Cambiemos, de lo que queda de Cambiemos. Y en segundo lugar, por la extrema debilidad del gobierno,
¿no? O sea, el gobierno está dando síntomas de una debilidad que no, en el corto plazo, que no hemos visto en otras gestiones, ¿sí? Con esto no quiero anticipar nada, a mí no me gusta ser agorero de salidas disruptivas, ni nada, pero en ese sentido yo creo que una salida dramática del gobierno probablemente puede llegar a terminar beneficiando a los actores de la ex alianza Cambiemos. ¿Sí? O sea, Macri está muy preocupado para que el gobierno de Milei tenga buen destino a futuro, ¿sí? Porque los más perjudicados van a ser justamente aquellos legisladores que apoyen todas las acciones llevadas adelante por el Poder Ejecutivo. Después, otra cosa que pasa, que estuvo en discusión en la Cámara de Diputados y empieza a verse ahora también en senadores, es, bueno, ¿cómo están operando los lobbies económicos, locales e internacionales? ¿No? Digo, ¿están operando dentro de los límites de lo correctamente, de lo correcto en términos institucionales? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que vos y yo somos representantes de una cámara de pequeñas y medianas empresas, entonces nos acercamos a pedirle a los diputados que por favor tengan cuidado, o se están traspasando esos límites y se está presionando desde otra manera. Hay antecedentes en la historia argentina, ¿no? Cuando se hizo la reforma laboral en el año 2001 y saltó la crisis de corrupción que hemos podido ver, ¿no? Y acá hay actores locales muy interesados con que este esquema de extrema liberalización de la economía se lleve adelante, ¿sí? Actores locales y actores internacionales. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El gasoducto, ¿no? El gasoducto quedaba por terminar un elemento fundamental, era terminar la planta de procesamiento de gas licuado, de compresión, ¿sí? Que requería de una inversión de 45 millones de dólares que la estaba llevando adelante la empresa malaya Petronas, ¿no? A cambio de exteriorizar el 20 o el 50% de la producción general de vaca muerta, ¿sí? Cuando llega el RIGI, Petronas dice, no, está porque uno podría decir, bueno, eso no se terminó porque el gobierno paró la obra pública, y sí, es factible, paró la obra pública, no se terminó esa obra, y Argentina tuvo que comprar hace una semana y pagar 5 o 6 veces más gas licuado proveniente de Brasil, ¿sí? Digo, ahora también otro elemento que está ahí es que Petronas dijo, bueno, no, pero pará, si el RIGI me va a garantizar a mí que yo me pueda llevar la cantidad que se me ocurra de gas de la Argentina, no el 20, no el 30, no el 50, sino si quiero el 100%, y exteriorizar activos a mi casa matriz, ¿por qué voy a terminar la obra ahora? ¿Sí? Y en este sentido aparecen algunos actores que tienen que ver también con la agenda que lleva adelante Milei, ¿no? De tratar de convencer a los empresarios de que apuesten por la Argentina, porque la Argentina le va a dar cualquier tipo de garantías y libertades. Y cuando digo garantías, también digo garantías jurídicas, ¿sí? Porque si hay algún problema, algún diferendo jurídico con el Estado argentino, eso no se va a resolver en la justicia argentina, sino que se va a resolver en el CIADI, ¿sí? Entonces se va a la búsqueda de Elon Musk, de Zuckerberg, viaja a Davos Milei para decirle a los empresarios, bueno, acusar de socialismo, de socialistas y colectivistas a todo el sistema político europeo, pero además decirle a los empresarios que son héroes, ¿sí? Es decir, yo ahí no veo liberalismo político clásico. Lo libertario, sinceramente, nunca terminé de entender bien de qué se trata. El costado anarquista del pensamiento de Milei sí lo entiendo. Sí, claramente es un anarquista, no le interesa el Estado. Eso está de manifiesto.
Gustavo, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. En un par de segunditos nada más vamos a hablar del segundo tema que les había anticipado en la apertura de Panorama, que tiene que ver con este planteo de la comunidad israelí en la Argentina a la universidad por una declaración, un proyecto de declaración de la Universidad Nacional de Comahue. Vamos a saludar a Marcos Cohen, es el vicepresidente de la DAIA, una de las organizaciones, él formó parte de la delegación que estuvo esta semana en Neuquén, reunido con la rectora de la Universidad Nacional de Comahue, preocupados por el tenor, por el tono, por las apreciaciones de la declaración que aprobó el máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional de Comahue en respaldo a Palestina, pero también con un fuerte tono crítico hacia la gestión del Estado de Israel. Marcos Cohen, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está? Buenas noches, Agustín. Bien, muy bien. Gracias por llamar. La reunión, si pudiese calificarla de alguna manera, ¿qué le permitió lograr como síntesis? La reunión transcurrió en un tono amable, pero fue decepcionante. ¿Me puedo explicar por qué? Sí, claro. Bueno, yo no sé cuántos de los oyentes conocerán la declaración que hizo la Asamblea Universitaria en el mes de marzo pasado. Pero la verdad que después de esperar 2 meses por una reunión, porque la carta donde la filial DAIA Neuquén le solicitó la reunión a la rectora fue firmada el 18 de marzo y la obtuvimos ayer, es decir, 2 meses y medio después de pedirla. Claro. Entendí que luego de esa demora iba a ser más productiva, pero para que haya diálogo tiene que haber un poco de entendimiento entre las partes, y no es lo que conseguimos en la reunión de ayer. Sucintamente te voy a decir lo siguiente, porque todos sí saben que el 7 de octubre empezó un problema, que no es nuevo, pero que empezó con un capítulo sangriento y una barbarie inusitada, cuando grupos de la organización terrorista Hamas ingresaron al Estado de Israel, fueron a atacar a las casas de familia, y ese día, ¿te acordás? Mataron a 300 chicos que estaban en un festival de música y a otras 1000 personas más en casas de familia, asesinándolas, dejándolas, violando a las mujeres, decapitando a los niños, incendiando cuerpos. Es terrible lo que yo te estoy diciendo. No se veía desde la Segunda Guerra Mundial semejante barbarie. Y resulta que en la apreciación que hace esa asamblea universitaria no menciona lo que pasó el 7 de octubre. Todo empezó el 8 de octubre para esa declaración. Y eso es inadmisible si no prima un corte ideológico y político que lo haga figurar de esa manera. Lo que realmente resulta decepcionante es que después de explicar todas las cosas inexactas que dice esa declaración, el rectorado no haga ningún tipo de observación crítica a esa situación. Entonces imagínate, si se desconoce lo que pasó el 7 de octubre y esa situación de desconocimiento en la declaración continúa de la misma manera cuando te reunís, no con la rectora, estaban presentes, aparte de la rectora y el vicerrector y la secretaria académica, los 10 decanos de la universidad, de las distintas facultades. Bueno, ¿y usted cree que todos los decanos de la universidad o todos los actores dentro de la universidad están en la misma sintonía? Le pregunto esto desde el desconocimiento, Marco. Yo creo que no. De hecho, un decano que intervino, que es el decano de Derecho, Juan Carlos Fernández, manifestó que él votó en contra
pero que aceptaba la mayoría de lo que la Asamblea terminó votando. Luego ningún decano dijo algo al respecto con respecto a esa situación, sino que fundamentalmente el decano de Humanidades fue el encargado de respaldar la decisión y cómo se llega a ella, ¿no es cierto?, a través de todas las actividades que se realizan dentro de los marcos universitarios. Ahora, más allá de lo, perdón si el término no se ajusta, ¿no?, pero más allá de lo anecdótico que puede resultar, digamos, la síntesis de esta reunión, o lo coyuntural de esto, ¿cuál es la mirada que se tiene desde la DAI y desde la comunidad israelí en la Argentina acerca de este avance de determinados esquemas o de miradas o de puntos de vista o de perspectivas ideológicas respecto del conflicto de Medio Oriente, tomando postura y sobre todo en una universidad pública sin quizás ponderar la extrema complejidad y tantos siglos de historia que tiene el Medio Oriente? Quiero decir... En principio, si me permitís, sí, corregir algo. A ver. No somos la comunidad israelí en la Argentina, porque todos somos de nacionalidad argentina, no israelí. Somos la comunidad judía en Argentina. Bueno, comunidad judía, bien. Eso para aclararlo, porque muchas veces se llama equívoco esa situación. Pero bueno, la realidad es que preocupa, y por eso nosotros estamos trabajando acá en Buenos Aires mucho con la Universidad de Buenos Aires. Yo no sé si sabés que la semana pasada, justamente hace menos de 10 días, el rector de la UBA citó a todos los credos al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, donde nos pidió firmar un compromiso de convivencia para que estas cosas no sucedan. Y estábamos presentes los 4 credos más importantes en cuanto a tamaño de la República Argentina, que es la Iglesia Católica con el Monseñor Ojea, estaba el Centro Evangélico, estaba la Comunidad Islámica y la Comunidad Judía. Y firmamos y nos comprometimos a continuar con la convivencia, porque yo te digo una cosa, más allá de todas las grietas políticas que existen en la Argentina, se fue trabajando durante muchos años por una convivencia sana entre los distintos credos de la Argentina, y se logra, y es un ejemplo para el mundo. Entonces nosotros queremos cuidar esa convivencia que tenemos en la Argentina, y lo que observamos es que muchas veces en las universidades, que son casas de estudios, y que está bien que desarrollen el pensamiento crítico y puedan trabajar en lo político también, pero cuando se da una situación de copamiento ideológico, pasan estas cosas. Esa fue acá y en otros lugares del mundo. Claro, esa es la impresión que se han llevado entonces de esta reunión el lunes aquí en Neuquén. ¿Hola? Sí, le decía, esa es la impresión, la imagen que se han llevado de copamiento ideológico. Porque entiendo además que cuando salieron lo tuvieron que hacer por una puerta lateral, ¿puede ser, Marcos? Eso es justamente, eso es lo que te iba a decir. No, las 2 veces. Nosotros primero visitamos a la vicegobernadora, Gloria Ruiz, sí, en el Palacio de la Legislatura, que queda muy cerca de la universidad. Y nos proponíamos ir caminando. Y nos dijeron, no, miren, mejor vamos a ir en coche porque lo vamos a hacer entrar por atrás, porque hay una manifestación hostil hacia adelante en la puerta, con carteles, con banderas palestinas y carteles que dicen fuera Daya de Neuquén o algo así por el estilo. Y entonces nos hicieron entrar y salir por una puerta trasera, y eso tiene que ver, ¿no?, eran grupos políticos, que es muy probable que nos sentamos a hablar, porque me pasó ayer en la propia reunión, y términos como sionismo, genocidio, imperialismo, fuera del término imperialismo los otros no lo tienen claro, y bueno, sucede este tipo de circunstancias. Nos
ese ingrato sabor en Neuquén, ¿no? Por lo menos de lo que está pasando en esa universidad. Una última pregunta y no le quito más tiempo, Marcos. Este posicionamiento está relacionado con cuestiones vinculadas al conocimiento de la problemática de Medio Oriente y la toma de postura respecto de esa aproximación que se pueda tener respecto de esa realidad, o está permeada por las disputas y los posicionamientos políticos internos, de fronteras adentro de nuestro país. Bueno, que indudablemente que lo de puertas adentro del país influye, ahí es donde está la grieta política y las distintas cuestiones. Pero lo que nos llama poderosamente la atención, entonces, entre el hecho que yo te conté al principio, que obviaron el 7 de octubre, eso es una clara expresión antisemita. Obviar lo que pasó el 7 de octubre es una expresión antisemita. No nombrar ni decir nada de los 120 secuestrados que todavía se encuentran en poder de Hamás después de 8 meses es una actitud antisemita. De los 120 hay 8 argentinos, un nene de 1 año y otro nene de 5, 2 hermanos que siguen sin saber, no seguimos nosotros, sin saber dónde están secuestrados. Ni una palabra de humanidad, de derechos humanos para con los secuestrados. Es una señal de antisemitismo. Y sabes, con esto te cierro, ¿sabes cuál es la otra señal de antisemitismo? No los veo preocupados a ninguno de estos grupos políticos hablar de lo que pasa en Ucrania, de lo que pasó en Somalia, de lo que pasó en Yemen, de lo que pasó en Siria. No, es solamente lo que pasa en Israel. Entonces, eso tiene de antisemitismo la situación. Marcos, muchas gracias por esta gentileza, por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Por favor. Marcos Cohen es el vicepresidente de la DAIA, la delegación argentina de instituciones israelíes en nuestro país. Él y otras personas más, integrantes de la comunidad judía en la Argentina, se entrevistaron este lunes con Beatriz Gentile, que es la rectora de la Universidad Nacional de Comahue, a propósito de esta declaración que fue aprobada meses atrás por la Asamblea Universitaria, una declaración pro-palestina, de respaldo, digamos, a Palestina, pero con un fuerte tono crítico hacia Israel, el Estado de Israel. Esto generó, como te contábamos hoy más temprano, el pedido de una reunión. Y la síntesis es, la desilusión, en todo caso, frente a una postura asumida y que no termina de comprender la complejidad del problema de Medio Oriente. Con esto cerramos esta edición de Panorama. Lo hacemos como siempre, con nuestras letras pandémicas y un amigo de la casa, con Miguel Sabone. Letras pandémicas con Miguel Sabone, en Panorama. Fruto rojo, Homer el mero mero. Y soy tranquilo, sigo tranquilo, mi pulso quieto. Cuando quiero salgo a la calle y enseño de respetos a estos payasos que piensan que tienen barra para el gueto, pero el gueto tiene claro quién es vago y quién es cheto. El BEF nos ha convencido que debemos tener ser, un ser propio, esa terrible ansia de ser, pudiendo traspasarla sin anularla, su humana condición para un algo más. Ese anhelo que en el creo ha encontrado un cauce, y ahí descansa ese empeño a la acción, en ese ser que se satisface a sí mismo sin compararse con los demás. Y en ese ensueño fantasear lo que somos, entre la duda, la angustia, el ensueño sobre el destino, soñarse a sí mismo, con esa existencia elemental del soñarse su propio ser. Ese ensoñarse es inventarse, verse, en las formas más tenues del delirio, ese delirio que quiere ser más, el más hondo, el más irrenunciable de todos. Y mientras nos vemos como un indigente que puede y sabe pedir, como un clamor, un delirio de desesperación que irrumpe la necesidad contenida, es la queja original del tongo perdido en una calle cualquiera, esa doble y unitaria condición de hacer rap, recogiendo indigencias y servidumbres, transformadas en exigencias, y en ella nace el pensar. Ese exigir es pensar ya. Pues nada hay que le haga más consciente a la improvisación de la existencia que unas barras no terminadas
o un libro sin sus hojas finales. Fruto rojo, Homer el mero mero. Gobierno de la provincia del Neuquén.